En Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con Historias de Bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de Bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez. Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Historias de Bolsillo, segundo programa de la temporada y segunda vez que me acompaña mi compañero Moisés. ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes a todos. Sí, bueno, ya estamos aquí de nuevo, como tú dices, ¿no? Segundo programa. Creo que es el 222, si no me equivoco, 222, eso de es. Historias de Bolsillo. Así que bueno, yo creo que ya nos vamos acercando al 300, pero queda demasiado. Por lo menos otra temporada más. O dos, ya, Completamente. a saber cuántas, ¿no? Pero Bueno, bueno, nadie sabe lo que va a pasar mañana al final, ¿verdad? Pero bueno, sí sabemos de qué va a ir el programa de hoy, que se titula La policía franquista y el archivo documental de la Cruzada. Claro, a nuestros oyentes esto de la Cruzada igual les suena algo un poco medieval, pero no va a ir de historia medieval este programa. ¿De qué va a ir y quién es el invitado de hoy, Moy? Cuéntanos. bueno, ¿de qué va? Y lo van a ver nuestros oyentes a lo largo de la entrevista. Pero el invitado sí lo voy a presentar ya. Él es Alejandro Pérez Olivares, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de La Laguna, en la que yo me formé. Doctor europeo por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, sus líneas de investigación principalmente se centran en el estudio de la violencia política desde el prisma del control social. Y luego, por un lado, a través de lo hace a través de la exploración de los archivos políticos sociales construidos por las dictaduras del siglo XX, y por otro, a partir de análisis de la ocupación de ciudades durante la Guerra Total. Su experiencia internacional incluye estancias de investigación, bueno, pues en Buenos Aires, que de hecho hace poco nos hemos visto en Argentina, ha estado en Nottingham también, en Ámsterdam, y además ha sido profesor de Historia Contemporánea en la universidad, en Sciences Po Lyon, no sé cómo se dice, lo siento, mi francés es bastante arcaico, entre el año 2017 y 2021, y bueno, y ahora en la actualidad, como digo, está en la Universidad de La Laguna. Entre sus publicaciones he señalado, creo que dos, porque tengo aquí todo esto en negrita y a veces me lío con los colores. Eh, la primera publicación, que además lo ha hecho en Publicaciones Universidad de Valencia en el año 2020, es Madrid cautivo, ocupación y control de una ciudad, 1936-1948. Y la segunda obra que menciono, ya hablaremos ahora del libro que voy a presentar hoy, es Victoria y control en el Madrid ocupado. Los... Ay, aquí se me ha ido el esto, no sé qué, de Europa. Los del de Europa. Me tienes que ayudar tú con esto, vale, porque no me acuerdo del título, se me ha borrado. De la Europa, sí. Los de Los del Europa. Europa. Ah, vale, era así, vale. Es que pensé que era un problema de que me había pasado con los artículos. Los del Europa, 1939-1946, publicado en Traficantes de Sueño en el año 2018. Y por último, el motivo por el que está aquí es que ha sacado un libro extremadamente reciente. Es decir, yo creo que es la de las veces que más rápido hemos traído a un autor. Lo hemos atracado porque sabíamos que iba a presentar el libro. Tuve la suerte de coincidir con él en agosto en Argentina y ahí ya lo comentó y dije, hay que entrevistarlo urgentemente en cuanto salga el libro. El libro se llama Papeles que atrapan, la policía franquista y el archivo documental de la Cruzada, 1938-1977, publicado por la editorial Comares, como digo, este año 2025. Bueno, Alejandro, lo primero, gracias por venir a Historias de Bolsillo, por acompañarnos en este programa para hablar de, nunca mejor dicho, de tu libro. Sí, como diría Umbral, ¿no? Bueno, no, gracias a ustedes, Mo y Sofía. Es un placer compartir la primera entrevista con ustedes en este espacio. No es un libro de bolsillo, igual, no vale. Sí, no te preocupes. De bolsillo lo haremos nosotros hoy aquí, por lo menos para que los oyentes tengan un poquito de ganas de acercarse a él, ¿no? De lo que se trata también es de que vayan conociendo nuestros oyentes las diferentes investigaciones. Y además, como este tema yo sé que va a ser polémico, porque todos sabemos que todo lo que tiene que ver con franquismo y con Guerra Civil Española es extremadamente conflictivo en cuanto a las opiniones. Creo que es interesante también que nuestros oyentes vayan conociendo hacia dónde avanza la historiografía española, ¿no? En este caso con tu libro. Así que si te parece, ya empezamos la entrevista y la primera pregunta es sobre un poco la estructura, ¿no? Y a mí me llamó la atención cuando pude acceder al libro, que lo estructuras casi como una obra teatral, ¿no? Con actos, ¿no? Y un tono bastante narrativo, lo cual también te digo que eso es una cosa que creo que debo felicitarte, ¿no?
siempre estamos hablando de la importancia de comunicar, de escribir, y es un libro que se lee muy fácil, muy bien. Quizás también porque el tema me interesa, pero honestamente creo que es un libro extremadamente bien escrito. Y la pregunta es por qué eliges este formato y- digamos, qué aporta, ¿no? A la lectura de un tema tan controvertido, ¿no? Y tan duro, en cierto modo, como es la represión franquista. Sí, bueno, pues yo siempre he pensado que pensar, que documentar, que escribir historia tiene que jugar con la combinación un poco de la forma y del fondo, ¿no? Entonces, bueno, son varias razones por las que este libro no se divide en partes o en capítulos, sino que se divide en actos y se divide en escenas singulares, ¿no? Y la primera tiene que ver, yo creo, con tomarme en serio un poco la propuesta que planteo en el libro, ¿no? Y es que el archivo es una construcción documental progresiva, ¿no? Y que frente a la idea de que el archivo es un repositorio neutro, aséptico, ¿no? Por el cual entramos en el pasado, pues para mí, lo digo casi literalmente en la introducción, archivar es un acto, ¿no? Entonces, bueno, pues me tomé un poco en serio ese desafío y decidí dividir el libro en tres actos, ¿no? También es la primera vez que yo pienso bueno, y escribo un libro, digamos, tan largo cronológicamente, ¿no? Yo apenas había abandonado la década de posguerra en mis investigaciones anteriores, ¿no? Y me parecía que permitía una cierta movilidad, una cierta flexibilidad, ¿no? A la hora de contar una historia, ¿no? Y también intento desafiar un poco o innovar un poco la forma que tenemos de escribir las historiadoras, los historiadores, ¿no? Que tiene que ver con la causalidad, con la linealidad, ¿no? Entonces en este libro pues intento también un poco ser un poco más vanguardista, si quieren, en la forma, ¿no? Estaba ahora escuchándote y pensaba, ¿no? Quizás puedes, te pregunto, ¿no? Claro, al final ya tú estás en una posición, digamos, consolidada en la universidad, ¿no? Ya tienes una estabilidad laboral y te quiero hacer dos preguntas. La primera es cuánto tiempo te ha llevado a escribir este libro y la segunda, que para mí es más interesante como historiador, ¿no? Si, o sea, yo en este libro veo la madurez de alguien que ya puede trabajar y hacer las cosas como le gustan, ¿no? No tanto con la carrera de la academia de publicar urgentemente de forma correcta para que los demás te acepten, entre comillas, sino que aquí tú puedes ser más tú mismo, ¿no? ¿Has sentido esa libertad con este libro? Sí, yo te diría que sí, 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 por supuesto. Es un libro que lleva pues un proceso de reflexión, de investigación, pues de 5 o 6 años, ¿no? En el que también retomo muchas ideas y mucha documentación de investigaciones anteriores, ¿no? De un proceso que arranca desde la propia tesis, ¿no? Y incluso el libro mismo es una especie de reflexión en perspectiva, ¿no? Sobre todos estos años desde que empecé la tesis doctoral, ¿no? Sobre si es un libro más libre o es una investigación en el sentido formal más libre que el resto, no sabría decirte. No, mira, me haces una pregunta que tengo que pensar. Pero bueno, la pregunta me sirve un poco para reflexionar, sí, y tienes toda la razón del mundo, ¿no? Con los tiempos académicos, que siempre vamos con la lengua afuera, siempre vamos de un congreso en otro, de un paper en otro y no sé, de un capítulo del libro colectivo en otro, ¿no? Y no me has preguntado mi opinión, pero te la doy libremente. Y yo creo que deberíamos tomarnos más tiempo y tener más tiempo para poder pensar nuestras aportaciones, no solo en la parte de la investigación o en la reflexión, ¿no? Sino también en el formato, ¿no? Esto al final es un libro, es un formato tradicional, ¿no? Pero yo creo que con más tiempo y con más tranquilidad y con menos precariedad podríamos empezar a explorar otros formatos, ¿no? Para dar a conocer nuestra investigación. Sí, totalmente. Y con respecto al libro, ¿cuál es un poco la idea, ¿no? ¿Cuál es el vacío historiográfico que querías cubrir cuando te planteaste la escritura de este libro? Es decir, realmente ¿de qué trata el libro?
Bueno, el libro en puridad, la propuesta, digamos, analítica, ¿no? Trata de la conexión entre la policía como institución central en una dictadura, en este caso la franquista, y el archivo, como también una institución central en las políticas de control social, que es un poco el tema que yo vengo desarrollando desde mi tesis doctoral, ¿no? Esa es un poco la... Sí, es un libro creo que tiene como varias lecturas, que son diferentes libros entre sí, y también por eso esa idea que comentábamos antes de cercenar la idea de los capítulos, ¿no? De la linealidad. Ese sería un poco el primer libro, metafóricamente, que ofrezco, ¿no? Otro libro, otra lectura que tiene papeles que atrapan es también un poco una reflexión metodológica, ¿no? O una llamada de atención a nuestro gremio, ¿no? Y es, bueno, vamos a intentar reconsiderar en la medida de lo posible qué relación mantenemos con el archivo, ¿no? Que lo seguimos pensando como una institución neutral, objetiva, que no tiene ningún tipo de interés, ni en el pasado, cuando esos archivos se estaban creando, ni en su gestión actual, ¿no? Seguro que habrá tiempo para hablar de acceso a archivos, de memoria, archivos y dictadura, seguro. Esa es otra lectura, digamos. Y luego también tiene una lectura un poquito ya más general y más actual, ¿no? Y este es un libro profundamente influido por el uso policial de la información en nuestras sociedades actuales, ¿no? Por la idea de cómo la tecnología actual captura nuestros actos, ¿no? Antes de entrar a esta entrevista, pues he aceptado no sé cuántas cookies y no sé qué he aceptado realmente. Y cómo todo eso configura un mundo, ¿no? Que tiene que ver con la centralidad del control de la información y del control de nuestros gestos y de nuestros gustos en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco todo eso es el cóctel que ofrece Papeles que atrapan. Me gusta mucho que hayas hecho esa analogía entre las cookies y el control de la información durante el Estado franquista, que al final es el tema central de tu libro, ¿no? Porque responden a una misma lógica de necesidad de controlar y de saber la información. Y eso, como muy bien has dicho, los historiadores tenemos que tenerlo en cuenta para em, evitar pensar que lo que hay en los archivos, por mucho que sean archivos y por mucho que siempre reivindiquemos que hay que ir a las fuentes para conocer la información, también hay que ser críticos con lo que hay en los archivos y con lo que no hay en los archivos. Entonces, creo que tu libro es una muy buena aportación a esta cuestión que deberíamos tener mucho más en cuenta. Así que vamos a profundizar, si te parece, en los primeros años y en el primer acto de tu libro. En el primer capítulo hablas de un archivo al servicio del nuevo Estado. ¿Cómo se gestó esta idea del archivo al servicio del Estado y qué papel jugó en la consolidación del Estado franquista? Bueno, pues la pregunta me encanta, ¿no? Porque tiene que ver con esta reconsideración del archivo, ¿no? Como algo construido de antemano, como algo fijo, como algo inamovible, ¿no? El origen de este archivo documental de la Cruzada, que hoy es el Archivo de Salamanca, parte del Centro Documental de la Memoria Histórica, ¿no? Pues tiene que ver con la necesidad de ese estado campamental de empezar a definir al enemigo que quería perseguir, ¿no? Y la mejor forma que encuentran para vencer ese desafío es a través de la incautación de documentos en las ciudades que van ocupando, ¿no? En Bilbao, en Santander, en Gijón, antes ya en Málaga, y luego sobre todo en la preparación de las ocupaciones de Barcelona, de Valencia, de Madrid, ya hacia el final de la guerra, tienen claro que hay que perseguir a ese enemigo rojo creado en los discursos de las autoridades a través de la propia documentación que han generado partidos, sindicatos, que han generado librerías, editoriales, imprentas, ¿no? Por supuesto, los edificios de la Administración del Estado, de la Segunda República, ¿no? Como eh,
encauzar la persecución de ese enemigo es un desafío en el Ecuador de la Guerra Civil y la documentación se convierte en una herramienta más, ¿no? Claro, hay que darse cuenta de que el archivo en sus orígenes se llamaba el Archivo Documental de la Cruzada y que actualmente ese archivo se encuentra dentro del Centro Documental de la Memoria Histórica. Quiero decir, también ha habido una evolución en la manera de referirse nominalmente a ese conjunto de datos, ese conjunto de información. Ahora, si te parece, nos cuentas por qué lo llamaron Archivo de la Cruzada, que me llama mucho la atención y que entiendo que tiene que ver con esa denominación, con esa persecución del enemigo, como si de una cruzada religiosa se tratase, y que ahora, como nosotros como sociedades hemos evolucionado y hemos renombrado ese archivo como Centro Documental de la Memoria, porque nos sirve para otra cosa muy distinta a pesar de que sean los mismos documentos. Entonces, además de que nos cuentes un poquito por qué se llamó de la cruzada, eso es casi es una curiosidad y algo particular mío. Y lo segundo, si podrías explicarnos cómo se definía la función política de este archivo más allá de lo meramente burocrático, es decir, por qué se creó, a qué funcionalidades apelaron cuando se consolidó, cuando se creó este archivo, quiénes los crearon. Bien, sí, o sea, que esté en el título del libro la denominación de Archivo Documental de la Cruzada, por mi parte también es un poco provocación porque nunca se llamó así oficialmente. Archivo Documental de la Cruzada es un proyecto que en el verano de la Victoria, en el verano de 1939, el que era delegado nacional para la recuperación de documentos, Marcelino de Ulibarri, propone a las altas instancias del nuevo Estado, entre comillas, ¿no? Del poder franquista, para legitimar un proyecto de archivo multifuncional, podríamos decir, ¿no? Por supuesto está la función de incautar, de reclasificar, de reordenar esa documentación republicana, pero tienen en mente de manera muy temprana que ese archivo tiene que tener una orientación policial, por supuesto, ¿no? Que todo ese esfuerzo archivístico tiene una clara orientación policial, pero que también tiene una orientación, podríamos decir, historiográfica, ¿no? Es decir, la dictadura ve en esa utilización de la documentación una forma de fijar un relato sobre lo que ha ocurrido de manera muy temprana, ¿no? Esa intención, bueno, pues por diferentes cuestiones, por dificultades presupuestarias, por competición interna entre otras agencias de control, por supuesto la policía, pues nunca llegó a materializarse. Es decir, el archivo de Salamanca siempre estuvo en una altura un poquito por debajo de otras instituciones represivas, ¿no? Pero nunca abandonó esa vocación de control y hasta los años 70 se recurrió al Archivo Salamanca para hacer informes, ¿no? De la población. Y lo que tú decías, Sofía, es muy interesante, ¿no? Cómo esa intención original de los años de la guerra pues fue permeando el conjunto de la dictadura con diferentes usos, con diferentes productos, podríamos decir, ¿no? Pero hoy yo creo que con toda la distancia que nos da el tiempo, ¿no? Con toda la labor, con sus límites seguramente, pero con toda la labor democrática que han hecho las compañeras y los compañeros de archivos, pues podemos darle la vuelta a esa intención original, ¿no? Y ser conscientes de que ese archivo tuvo una función primera y era controlar a la población. Y entrando dentro de esta puerta que has abierto, ¿no? A la función del archivo, quiero, aunque pueda parecer una anécdota, o pudiera parecer anecdótico, ¿no? Poner sobre la mesa la cuestión del DNI, ¿no? Que evidentemente es algo cotidiano. Antes he hablado de las cookies y los elementos que tiene el poder la policía o los organismos superiores del Estado para controlar y saber lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, el uso de las tarjetas de crédito y tarjetas de débito al final no deja de ser que sepan que yo estoy en Perú, por ejemplo, cuando la uso.
Pero el DNI, digamos que es parte de ese proceso de informatización, ¿no? Del sistema y de control de la sociedad, ¿no? ¿Qué relación tuvo, según tu criterio, lo que has trabajado en la obra, el DNI para este control social y policial del régimen? Y también me interesa si conoces paralelismo, es decir, claro, porque a veces los españoles tenemos un problema, consideramos que lo que pasa en España es algo excepcional sobre el resto del mundo. Y me gustaría, si puedes, que nos lo pongas un poco dentro del contexto europeo o si conoces otros contextos del mundo, ¿no? Para saber un poco cómo funciona. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos no hay DNI todavía al día de hoy. Es decir, ellos tienen carnet de conducir y muchos no tienen ni pasaporte. Es decir, la forma que tienen de documentarse, de cierto modo, es el carnet de conducir, ¿no? Si nos puedes explicar un poco esta circunstancia. Sí, bueno, pues los antecedentes del DNI están vinculados al mismo origen del archivo de Salamanca, ¿no? Antes hemos hablado de Marcelino de Ulibarri como su principal responsable, ¿no? Pero hubo un policía fundamental en la construcción del archivo, que fue Eduardo Comín Colomer, ¿no? Y él como policía vio muy pronto la posibilidad en esa incautación, reclasificación, reordenación de la documentación, vio una ventana de oportunidad, podemos decir, para constituir un archivo para toda la población española que pudiera surtir de antecedentes políticos sociales, ¿no? No solo para el encauzamiento de la represión, no solo para el accionar de los tribunales militares, los tribunales de responsabilidades políticas, etcétera, sino eh, para cualquier instancia de la vida cotidiana, ¿no? Una persona iba a solicitar un trabajo a una empresa y la empresa de manera privada se comunicaba con el archivo de Salamanca para cerciorarse de que esa persona no tenía antecedentes políticos, ¿no? No había estado en un partido, no había militado en un sindicato, no había habido ninguna prueba basada, por ejemplo, en rumor sobre que esa persona había tenido una actividad política o sindical, ¿no? Ese proyecto es presentado por Eduardo Comín Colomer como policía y toma la forma definitiva del documento nacional de identidad eh, coordinado, materializado por la policía, ¿no? Claro, hoy tenemos el gesto de identificarnos como un derecho, en la mayor parte de las veces es un derecho ciudadano, es un derecho a la información, a la identificación, ¿no? Forma parte, por ejemplo, de un derecho conquistado como el de entrar a un archivo. Cualquier persona puede entrar a un archivo mayor de 18 años, puede entrar a un archivo con su único DNI nada más. Pero en origen es una herramienta de identificación, ¿no? Esto hunde sus raíces en las décadas anteriores, de los años 10, de los años 20, de los años 30. Por ahí en el libro aparece también la figura de J. Edgar Hoover y el FBI para el caso de Estados Unidos, ¿no? Pero para el caso europeo, por no enrollarme mucho tampoco con la respuesta, es muy interesante ver cómo las tarjetas de identificación forman parte de los regímenes de ocupación durante la guerra total, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. En Francia, tras la ocupación nazi, el régimen de Vichy introdujo la tarjeta de identificación como un requisito obligatorio para la población en zona ocupada. Y en el caso holandés, que también conozco más o menos bien, pues también se introdujo, ¿no? Y es muy curioso trazar esta genealogía en Europa, ¿no? Como tú decías, Moy, hay países en los que todavía hoy la identificación no es obligatoria y que tiene que ver igual con el pasaporte, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? O con otras cédulas de identificación que no dependen del Ministerio de Interior, que no dependen de la policía, ¿no? Que dependen del Ministerio de Justicia, por ejemplo. Y hay países en los que esa herencia de la identificación viene o de experiencias de ocupación o de experiencias dictatoriales, ¿no? Y bueno, yo creo que el capítulo en el que trato esto en el libro intenta mostrar y sirve, o me gustaría que sirviera para repensar esta idea que tenemos de la identificación, ¿no? Cómo hemos naturalizado que nuestra identificación pase por una comisaría de policía. Claro, al final también, como tú dices, ¿no? Hoy lo hemos normalizado, incluso lo vemos como un derecho, ¿no? En su día a lo mejor tenía otra función.
Si te parece, vamos a pasar al acto segundo, porque como comentabas, ¿no? Hay una parte más allá del libro que nos interesa abordar, entonces queremos pasar un poco por encima del libro, con las pinceladas que estamos dando, que creo que son más que suficientes, también para que la gente tenga interés en profundizar en ellas comprando el libro, ¿no? Pero en el acto segundo, que hablas un poco de la información policial del año 38 al 48, hay dos ideas que me interesan, ¿no? Una es la del Boletín de Información Antimarxista, ¿no? Que suena una especie de propaganda y vigilancia un poco a partes iguales. ¿Qué tipo de contenidos incluía, quién va dirigido esta obra? Y luego nos interesa, y ahí sí puedes ya entrar sin problema en poner ejemplos y demás, en cuanto a lo que tú denominas, ¿no? Hacer hablar a los papeles, ¿no? Que en cierto modo lo que haces es profundizar en cómo se construyen las pruebas, los relatos, y si nos puedes comentar sobre investigaciones que hayas podido constatar, la manipulación o cómo la policía utilizaba, ¿no? estos documentos para sostener acusaciones, perseguir disidencia. Ya lo has comentado un poco con el tema de conseguir un puesto de trabajo, ¿no? Del que está fichado por rumores o lo que sea, ¿no? Al final pues, puede tener imposible, o el caso famoso de los funcionarios de correos, ¿no? O de los profesores, funcionarios de educación. Pero si nos puedes comentar un poco de este segundo acto, segundo capítulo, estas dos cuestiones. Sí, bueno, el Boletín de Información Antimarxista es una publicación súper interesante. Se conservan, todos se conservan como copia en el Archivo de Salamanca y hay una serie muy interesante también en el Archivo Histórico Nacional. Por supuesto, hay que hablar de la gente que ha consultado esta documentación antes que yo en este libro, ¿no? Pienso, por supuesto, en Pablo Alcántara, ¿no? Que le dedicó un artículo a esta documentación y decía que es una publicación muy interesante porque está dirigida a policías, ¿no? Es un boletín con, digamos, con regularidades diferentes, cada 2 meses, bueno, en origen era cada 15 días, ¿no? Y que tiene que ver con dos cuestiones. La primera tiene que ver con informar a los agentes de policía sobre las actividades del, entre comillas, enemigo, ¿no? Entonces, casi como una especie de revista de actualidad de lo que hace o la UGT en la reconstrucción del exilio, o la CNT, o lo que hace, por supuesto, la clandestinidad antifranquista de los años 40, ¿no? Por un lado, esa parte de información, y por otro lado, tiene un interés, digamos, una finalidad muy formativa, ¿no? De crear un espíritu de cuerpo, de generar una identidad colectiva para una institución central como era la policía, eh, que no hay que olvidar que estaba en reconstrucción, ¿no? Que había sido depurada, que hay diferentes leyes que le dieron forma en la posguerra, ¿no? A la policía y tiene que ver con la movilización de ese material de archivo muy, muy rápida, ¿no? Hay una conexión de Salamanca con la DGS muy, muy engrasada, que tiene que ver con contactos personales y con relaciones personales, ¿no? Entonces ese boletín funciona casi como una vía de entrada a la construcción de la policía, ¿no? Y también tiene que ver con la movilización y con el uso punitivo de la documentación, ¿no? Cómo se construye documentalmente la culpa, los perfiles delictivos, ¿no? Y cómo, bueno, hay que seguir insistiendo en cómo en otra documentación muy utilizada todavía hoy, ¿no? Eh, iba a decir por los historiadores, ¿no? También por mucha gente que se asoma y que se pasa por los archivos militares, ¿no? Como son los sumarios, los consejos de guerra, pues ahí hay una movilización del archivo muy, muy rápida, muy efectiva para construir un perfil delictivo que tiene que ver mucho con la documentación que los jueces instructores, ¿no? Pueden construir, ¿no? Y bueno, pues por supuesto hay ahí un uso interesado de esa documentación, ¿no? Donde eso que vemos en las sentencias y que muchas veces en según qué medios de comunicación aparece como una verdad que no se puede debatir, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las 13 Rosas, ¿no? ¿Fueron culpables de este delito? Bueno, pues ese delito fue construido
casi arbitrariamente, y diría que sin el casi, por jueces que vieron en el archivo, ¿no? Y en la movilización de la documentación una herramienta punitiva para castigar a la población, ¿no? En el tercer acto, Alejandro, tú hablas del periodo de 1944 hasta 1977. En los anteriores sí que te quedaste más en los años finales de los 30 años 40. Entonces, vamos, si te parece, a comentar sobre qué tratas en este capítulo. Y en primer lugar, la comisaría de repatriaciones, que es un poco el primer epígrafe del capítulo. Esta comisaría parece un espacio bastante importante para entender la posguerra. Cuéntanos qué funciones cumplía y a quién vigilaba esta comisaría, que de nuevo volvemos al léxico policial. Mm. Sí, pues esta es una comisaría que se creó a mediados de los años 40, cuando en Europa parece que la Segunda Guerra Mundial está a punto de terminar, ¿no? Y que toda esa gente que salió de España en el 39 con el exilio de febrero del 39, con la retirada, ¿no? Por la frontera catalana, pues empieza a decidir volver, ¿no? Hay como trámites, hay petición de información en los consulados sobre todo de Francia, ¿no? De Francia, de la Francia que se va liberando del yugo nazi, ¿no? Entonces se arma una comisión interministerial en la que, por supuesto, el Ministerio de Interior está presente para poder controlar el regreso del exilio, ¿no? Una cuestión que se había trabajado a través de otra documentación, que la había trabajado Pablo Aguirre, pero que esta documentación de la Comisaría de Repatriaciones no teníamos en el radar, ¿no? Y que apareció pues, de manera completamente azarosa una mañana en el archivo militar de Ávila, ¿no? Entonces lo que tenemos es el control de la vuelta del exilio a través de la movilización del archivo central de la Dirección General de Seguridad, ¿no? Es decir, en conexión con el archivo de Salamanca, la propia policía franquista logró crear un archivo centralizado basado en antecedentes y basado en documentación que habían incautado o que habían incautado en las ocupaciones del final de la Guerra Civil o en los primeros años de la posguerra, ¿no? Entonces, con todo eso arman un archivo central que movilizan continuamente eh, para para decidir quién puede volver y quién no puede volver, ¿no? Y esto es una práctica recurrente en los años 40, en los años 50 y también en los años 60, si bien es verdad que en los años 60 es un trámite ya más burocrático, más administrativo que policial, ¿no? Pero bueno, nos permite también como entender eh, la dictadura como un régimen de control de principio a fin. Claro, al final esta comisaría es otro ejemplo más de ese intento de control del pasado y de la memoria por parte del poder político. De hecho, el segundo epígrafe de este capítulo habla de estos arcanos del poder o arcontes del pasado. Ahí relacionas tú el poder político con el pasado y la memoria. ¿Qué reflexiones nos puedes contar a este respecto para la segunda fase del franquismo? Mm. Bueno, es un juego de palabras, ¿no? Yo ahí juego con las raíces de tres palabras diferentes, ¿no? Con archivo, con arcano, que es como una especie de secreto reservado solo a unas personas, ¿no? Y de arconte, ¿no? En la antigüedad el arconte era designaba la figura del gobernante, ¿no? Y yo en ese último apartado del libro, ¿no? Antes del epílogo, lo que reflexiona es cómo la dictadura a través de una gestión pues, privilegiada de esa documentación o de ese archivo que han creado, intentan armar todo un relato justificativo de la guerra civil, arman un relato de ese enemigo al que han combatido, al que han vencido, al que siguen intentando controlar, ¿no? Y cómo el archivo de Salamanca empieza a convertirse o empieza a dar también
cobertura a la construcción de un relato, ¿no? Sobre todo en los años 60, cuando hay una generación de historiadores que desde el extranjero intentan explicar la guerra civil más allá del paradigma de la cruzada, ¿no? Entonces, bueno, la dictadura, esto es una cosa ya más o menos conocida, ¿no? La dictadura intenta renovar su relato acudiendo, por un lado, a Ricardo de la Cierva, que luego fue en la transición, en la primera democracia, fue ministro de Cultura, pero que sirvió a la dictadura para construir un nuevo relato que legitimara ya no el origen de la dictadura, ¿no? Sino el ejercicio, la dictadura en ejercicio, ¿no? Y cómo el Archivo de Salamanca también tuvo conexión con el Ministerio de Información y Turismo, ¿no? Que no era una institución únicamente volcada a la promoción del sol y de las playas hacia el exterior, sino que, bueno, hay que insistir en que la institución homóloga al Ministerio de Información y Turismo era el Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels, ¿no? Entonces, si ponemos a Manuel Fraga al nivel de Joseph Goebbels, creo que tenemos una imagen mucho más certera de lo que eh, el control de la información pudo seguir haciendo en el caso franquista hasta bien entrados los años 70, ¿no? Ahora que estoy pensando en la serie esta de los archivos secretos del Nodo, ¿no? Pues que están pasando ahora por televisión, ¿no? Pues cómo es importante eh, pensar en los relatos que la dictadura pudo construir de lo que había ocurrido, ¿no? Sin duda, tenemos que reflexionar mucho sobre lo que ha sucedido y sobre lo que está sucediendo también. Y al respecto, si te parece, ya cambiamos un poco el tercio, nos quedan unos 10 minutos más o menos. Y no queríamos que esta entrevista se centrase solo en el contenido del libro, ¿no? Ya hablamos un poquito de tu experiencia, ¿no? Escribiendo esta obra, pero queremos ahora hablar de la experiencia más profesional, ¿no? Y la primera pregunta a una persona que trabaja en España, que trabaja estos temas, es fundamentalmente cuáles son los retos, ¿no? que encontraste para acceder a los fondos y a los documentos que has tenido acceso, ¿no? Antes comentabas, ¿no? En España, por ley, cualquier persona mayor de 18 años que vaya con su DNI tiene derecho a acceder a los archivos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuáles son las limitaciones que te has encontrado? Y aprovecha este programa para que puedas expresarte libremente al respecto, que siempre nos estamos quejando. Ya te aviso que en este programa, cada vez que hablamos de temas de archivos, lo sacamos, Sí, ¿no? Y sobre todo con la cuestión del acceso, ¿no? por Bueno, supuesto. tengo aquí un buen colega en la Universidad de La Laguna, cuando presentó su libro, dijo que su libro era fruto de un fracaso y a mí me gustó mucho esa idea, ¿no? Y este libro, pues estoy muy ilusionado por publicarlo, pero también pienso que es hijo de un fracaso y el fracaso no es solo mío, no tiene que ver con una investigación frustrada, ¿no? O que está planteada desde un lugar erróneo, ¿no? Tiene que ver con un fracaso que creo que es colectivo y es que es fruto de una anomalía, ¿no? Es un archivo o sea, es un libro que reflexiona sobre la conexión de la policía y el archivo y no ha podido entrar. Yo no he podido entrar como historiador al archivo central de la policía, ¿no? Del Ministerio de Interior. Entonces, bueno, también es un libro que intenta, por un lado, alertar sobre esta situación, ¿no? De cómo 50 años después de la muerte de Franco, por aludir al aniversario de 2025, pero que el año que viene habrá otro aniversario, dentro de 3 será el 50 aniversario de la Constitución Democrática, ¿no? Pues todavía hay anomalías en el acceso a los archivos de instituciones centrales para entender la dictadura como lo que fue un sistema represivo. Eso por un lado. Por otro lado, pues no tanto en términos de limitación, pero sí en términos de advertencia. Creo que este es un libro que también intenta mostrar en primera persona cómo cualquier persona que entra a un archivo, y aquí les diría que es un archivo que podemos pensar en un archivo cualquiera, no tiene que ver únicamente con los archivos de la dictadura, ¿no?
Pues cuando entramos en un archivo podemos reproducir de forma acrítica la estructura, las categorías, las secciones, cómo está constituido ese archivo, ¿no? Entonces es una llamada también de atención para intentar revertir eso, ¿no? Para intentar explorar la arquitectura de los archivos como una forma de entender también su historia, de entender los archivos como un proceso de construcción progresiva, ¿no? Y cómo en todo eso hay una información que no solemos incorporar en nuestras investigaciones, ¿no? Yo en algunas partes, en algunas páginas de este libro intento reflexionar sobre cómo yo mismo he reproducido un archivo que tiene que ver con la construcción violenta de la dictadura, ¿no? Y también por último, creo que podemos darle la vuelta entera al relato, ¿no? Y aún en estos tiempos tan difíciles y tan tenebrosos, yo creo que hay espacio todavía para el optimismo, ¿no? Y cómo podemos pensar en los archivos como garantes de derechos. Yo soy muy fan de la archivística argentina y de toda la experiencia que han transitado en Argentina, no exenta de dificultades ni mucho menos, pero cómo nos han indicado un camino en el que los archivos son garantes de derechos, son prueba de que en Argentina, pero también en España, pero también en Alemania, pero también en la Francia ocupada, en Países Bajos, hoy, ahora mismo en Palestina se están vulnerando los derechos humanos y los documentos son prueba de que hay vulneraciones de derechos humanos y por tanto se pueden convertir siguen siendo una prueba imperecedera de que eso ha ocurrido, ¿no? Entonces, lo estamos viendo como el gobierno actual pues está construyendo certificados, ¿no? Digamos, de personas que han pasado por procesos de violencia en la guerra civil, en la dictadura, ¿no? Y se genera esa reparación simbólica, aunque solo sea simbólica, que tiene que ver con la memoria traumática de nuestro siglo XX, ¿no? Tan conflictivo. Entonces eso, son lugares que no reflejan una imagen fija, ¿no? Son lugares sobre los cuales tenemos que reflexionar y desde luego son instituciones centrales en la construcción de políticas de derechos humanos. Totalmente. Tú como miembro, no lo mencioné en la biografía de Herede para llegar a este momento, ¿no? Como miembro del comité científico de los actos por los 50 años de la muerte de Franco, pues estás metido, ¿no? En primera línea, afortunadamente, ¿no? A los historiadores se les está teniendo en cuenta para hablar de historia, cosa que muchas veces lo hacen otros profesionales, ¿no? Eh, por eso te pregunto, ¿no? Si, por ejemplo, ahora con la ley de la memoria democrática, has hablado del papel de los archivos. Creo que enfaticemos más en la idea, ¿no? De qué papel crees que pueden jugar los archivos. Al final fue un archivo que se creó para reprimir y hoy en día es cierto con la ley de memoria histórica en su día y ahora con la memoria democrática se está profundizando aún más en la reparación, ¿no? ¿Qué papel crees que juega esta ley y sobre todo la, cómo dialoga este pasado con los debates actuales, ¿no? Sobre privacidad y vigilancia del Estado, que es algo que en la calle está bastante latente, quizás no de forma intelectualmente muy adecuada, pero bueno, se habla mucho, ¿no? La gente habla del Estado, de la vigilancia del Estado, de la falta de privacidad, ¿no? ¿Cómo lo percibes tú esta circunstancia? Bueno, pues yo por un lado soy pesimista y por otro lado intento ser optimista, ¿no? Mi pesimismo viene porque en realidad no estoy muy seguro de que los debates sobre archivos, sobre archivística, interesen a una gran mayoría de la población, ¿no? Y creo que, bueno, son centrales, no solo porque hoy he venido a hablar de mi libro, ¿no? Sino porque son fundamentales para el ejercicio activo de la ciudadanía, ¿no? Entonces, en términos de la memoria, de la ley de memoria democrática, me parece que se ha avanzado respecto a la ley anterior. Me parece que se ha avanzado sobre todo en la agilización de procedimientos, en la agilización por ejemplo, del envío de copias, ¿no? Cualquier persona que esté relacionada con un proceso de violencia, con una realidad violenta en relación con la guerra civil y la dictadura, tiene acceso gratuito a copias de esa documentación, ¿no? Por ejemplo, por hablar de un ejemplo concreto, ¿no?
Pero la asignatura pendiente con los archivos, pero es la misma asignatura pendiente que con cualquier administración pública, tiene que ver con la financiación y tiene que ver con garantizar el trabajo de nuestras compañeras y nuestros compañeros en los archivos, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo en archivos sigue siendo todavía hoy demasiado vocacional, y entiéndase este demasiado, ¿no? Es decir, parte muchas veces de condiciones de precariedad, ¿no? Eh, se habla mucho hoy en día de, por ejemplo, la ley de secretos oficiales, es un debate en la actualidad. Bueno, pues falta clarificar qué es un secreto oficial, falta clarificar que cada ministerio, que cada parte de la administración pública defina o nos oriente o concrete un listado de secretos oficiales. Por supuesto que va a haber secretos que no vamos a poder, a los que no vamos a poder acceder, van a seguir siendo arcanos del poder del Estado español, ¿no? Pero, pero hay que recordar que con la ley de patrimonio documental del año 85 se puede ver cualquier documento que tenga 50 años o más, que esté producido hace 50 años o más, que con la ley de patrimonio documental del 85 ya podemos acceder al Consejo de Guerra, a las últimas sentencias de los últimos fusilados de la dictadura franquista, que no hace falta una nueva ley, un nuevo procedimiento para garantizar el derecho a la información, y que con las herramientas que tenemos, que seguramente sean limitadas, y hay mucha gente más adecuada que yo para hablar de estos temas, ¿no? Pero con las herramientas que tenemos en la mano, con las leyes que tenemos aprobadas ya, se pueden hacer muchas más cosas de las que se están haciendo. Entonces, bueno, hay que seguir bancando, como dirían en Argentina, hay que seguir apoyando, hay que seguir empujando para que los archivos se conviertan en lugares de memoria plenamente en los siguientes años. Creo que una de las cuestiones que más hemos puesto de relevancia en esta conversación es la profunda conexión que tiene tu investigación con el presente, que no solo saca a la luz la historia de los archivos durante el franquismo, sino que aporta una posibilidad para poder avanzar en la cuestión de la memoria democrática en España. Entonces, dado que el tema de la memoria, pues evidentemente está y no dejará de estar muy politizado y a veces pues se escuchan muchas voces al respecto y deberíamos los historiadores hacernos oír mucho más, ¿qué crees que la disponibilidad de estos archivos o de el conocimiento de que los archivos estuvieron configurados desde un poder coercitivo puede aportar al problema de la cuestión de la memoria, y si las universidades o los investigadores ahí deberíamos implicarnos un poquito más en aprovecharlos y en exprimirlos más de lo que quizá lo estamos haciendo? Bueno, yo te voy a hacer una respuesta interesada, claro, después de escribir este libro, pues yo creo que, para empezar, en términos casi corporativos, nuestros grados de historia, en la mayor parte de los casos, o al menos en los casos que yo conozco, viven de espaldas a los archivos que tienen cerca, ¿no? No hace falta vivir en Salamanca y tener el gran centro documental de la memoria histórica para pensar bueno, pues que en todas las capitales hay un archivo histórico provincial, que se puede ir, que nuestros estudiantes eh, deben ir y empezar a formarse en investigación, deben tenerlo presente y sobre todo intentar ser correas de transmisión, ¿no? Yo creo que voy a decir algo que es evidente, ¿no? El estudio, la reflexión, el interés por el pasado no es únicamente una realidad que nos interpela a los historiadores y las historiadoras, ¿no? Somos una especie de mediadores, tenemos que ser conscientes de que nuestra forma de acercarnos al pasado es muy particular, y ahí tenemos que ser casi un lobby. Tenemos que potenciar el interés sobre el pasado. Tenemos que reivindicar nuestra forma de acercarnos, nuestras metodologías, ¿no? Nuestra forma de pensar históricamente, pero que hay un montón de discursos sobre el pasado que no son históricos
que son muy interesantes, que son muy democratizadores, que son muy democráticos porque hablan de otros formatos, hablan de otras formas de construir esa vinculación con el pasado, ¿no? Eh, y más allá de esta idea que suele repetir mi alumnado, ¿no? De que es importante estudiar historia para no repetir los errores, ¿no? Bueno, yo creo que es importante, los archivos son importantes, ¿no? Porque hoy, en el presente, garantizan derechos, ¿no? Y eso es, digamos, para mí, desde mi punto de vista, la forma más clara de romper con su finalidad original, al menos en este caso, ¿no? Cuando yo he pensado los archivos de la dictadura como investigador, ha habido siempre otras formas de acercarse a los archivos, como instrumentos de reparación, como instrumentos de generación de relatos alternativos, ¿no? Y, y como espacios donde hay voces en el pasado que nos alientan para pensar que otro pasado fue posible, ¿no? Que hubo un montón de resistencias a las dictaduras, que hubo un montón de voces que no fueron acalladas por el poder. Y ¿por qué no? Otro presente no va a ser posible, ¿no? Si en el pasado pudo ser así, pues ¿por qué no podemos construir otro presente hoy? Bueno, Alejandro, con esta reflexión final yo creo que nos tenemos que ir despidiendo, sin antes evidentemente darte las gracias por traer tu obra, ¿no? Papeles que atrapan, la policía franquista y el archivo documental de la Cruzada, 1938-1977, como digo, publicado y editado por la editorial Comares este año 2025. Gracias por venir a Historias de Bolsillo, por contarnos un poco tu proceso de investigación, darnos unas pinceladas de la obra para que nuestros oyentes tengan ese gusanito, ese deseo de poder profundizar en él, y sobre todo por las valiosas reflexiones de alguien que está trabajando para que todo lo que los historiadores muchas veces nos quejamos, pero hay que intentar también ponerse del lado, ¿no? de intentar encontrarle soluciones, ¿no? Y yo sé que es tu caso y por lo tanto también te lo agradezco como historiador del siglo XX que soy. Y Sofía también, bueno, Sofía es del XIX, es diferente. Pero bueno, no pasa nada. También es historiadora de contemporánea, al final. Nada, muchísimas gracias, de verdad, Alex, por esta entrevista y por ayudarnos a comprender un poco mejor cómo funcionaron los archivos, cuál es el papel fundamental que tienen los lugares en los que está la documentación del pasado, ¿no? Nuestras materias primas, que no solo son para los historiadores, sino también para que se haga políticas justas en la actualidad, ¿no? Nada, gracias a ustedes y por el interés, por esta charlita tan cómoda, tan interesante, tan profunda y nada, nos seguimos viendo. Muchas gracias, chicos, y a nuestros oyentes deciros que tenemos todos los programas en la web organizados cronológicamente y que podéis escucharnos en iBooks y en Spotify siempre que queráis. Estamos activos en redes también. Cada semana ya sabéis que tenemos un nuevo programa, un nuevo invitado o invitada y más historia de bolsillo todas las semanas, claro que sí. Así que hasta la semana que viene. Un abrazo.